Bueno, hoy vamos a dar la segunda parte de la clase de espectrometría de masa que habíamos comenzado hace unos días y habíamos dejado en la parte que corresponde a los clivajes de distintos grupos funcionales. Habíamos visto todos los hidrocarbonados y ahora nos queda entonces retomar con la transparencia número 16 que corresponde al clivaje de alcoholes. Lo que yo voy a tratar de empezar toda la parte de la discusión y la explicación un poco recordando los fundamentos de la ionización de los compuestos para que ustedes lo tengan bien presente y puedan entender esta parte. Lo que vamos a ver hasta ahora entonces va a ser qué pasa cuando se somete un alcohol que puede tener esta fórmula general en la espectrometría de masa por impacto electrónico, es decir, cuando es impactada o bombardeada con electrones altamente energéticos. Ya habíamos dicho que lo que ocurre en primera instancia es que esos electrones altamente energéticos tienen suficiente energía que le transfieren a la molécula y logran entonces el salto o la pérdida de un electrón. La pérdida de ese electrón va a depender, el lugar de donde se pierde ese electrón va a depender el tipo de electrones y si recuerdan era más favorecido, es decir, se hacía con más facilidad la pérdida de un electrón de electrones de tipo N que pi o sigma. Como un alcohol con estas características estructurales tiene solamente electrones N y sigma, entonces vamos a suponer o presuponer que el electrón que se pierde corresponde a un electrón de un par de los electrones N del átomo de oxígeno. La especie que se ha generado es entonces un ion, pero que tiene por una parte características de catión y por otra parte características de radical, por eso lo vamos a llamar que es un catión radical. Y como tiene la misma masa, porque la pérdida de electrón no afecta prácticamente a la masa del alcohol de partida, a este ion lo llamamos entonces ion molecular. El clivaje, uno de los clivajes favorecidos en el caso de alcoholes son los que conocemos con el nombre de clivaje alfa y también puede haber una fragmentación debido a un proceso de deshidratación. Vamos a comenzar con el clivaje alfa. Recuerden que el clivaje alfa se daba en aquellos compuestos, habíamos dado los ejemplos, donde tenemos el electrón desapareado sobre, por ejemplo, un heteroátomo que puede ser oxígeno, nitrógeno, halógeno, y la consecuencia es que se va a fragmentar la unión entre el carbono alfa con respecto al sitio del radical, es decir, con respecto al átomo que tenía el electrón desapareado y el carbono beta. Es decir, la unión que se va a romper es esta, o esta, de acuerdo a cuál de los restos se pierda con mayor facilidad. La realidad es que probablemente los tres restos puedan perderse en un caso de un alcohol terciario como es este, pero vamos a ejemplificar simplemente considerando una de las uniones entre un carbono y un resto R1 que podría ser, por ejemplo, un metilo. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos el razonamiento para entender cómo se produce el clivaje entre este carbono alfa y el resto R1? Simplemente pensando que este electrón trata de conseguir otro para formar un doblete electrónico evidentemente más estable y lo puede conseguir de la unión entre el carbono alfa con respecto al sitio del radical y el carbono beta. Esto está indicado con estos movimientos de estas flechas con punta de anzuelo que están indicando el movimiento de un electrón. Fíjense que con respecto al apunte que ustedes pueden haber bajado del campus, yo encontré algunos errores o traté de arreglar algunas cosas y por eso las cosas que están modificadas las ven acá con color rojo. No quiere decir que lo anterior estaba mal, pero simplemente para que vean bien que uno de los electrones de esta unión carbono, resto R1, con el electrón desapareado va a formar una unión carbono-oxígeno, mientras que el electrón restante de esa unión carbono R1 se volcará sobre el resto R1, el cual se va a perder bajo la forma de radical libre.
Mostrando así las cosas, vemos bien que la ruptura entre este carbono alfa con respecto al sitio del radical es una ruptura de tipo homolítica, es decir, este par electrónico compartido sufre una ruptura homolítica y uno de los electrones, le vuelvo a repetir, con este otro forma una unión pi carbono-oxígeno, mientras que el electrón restante junto al resto R1 se elimina como radical libre R1. Lo que tenemos que hacer un poco hincapié, ¿por qué este clivaje alfa es favorecido? Y es favorecido, digamos, por el simple hecho de que este ion es un ion estable. Habíamos dicho que las fragmentaciones más favorecidas son aquellas que conducen a iones estables. Y este tipo de iones justamente está estabilizado por resonancia entre estas dos estructuras límites. Una de las estructuras límites es de tipo oxonio y la otra estructura límite es de tipo carbonio. Estructuras límites, entonces, que justifican la estabilidad del ion y por lo tanto su fragmentación preferida y por lo tanto también entonces la aparición de un ion o de un ion muy abundante, un pico muy alto, un pico muy intenso en el espectro de resonancia nuclear, en el espectro de espectrometría de masa. Este tipo de iones, simplemente para recordar algo que aprendieron en Química Orgánica 1, es un tipo de iones que aparecen en algunos mecanismos como intermediarios desde el punto de vista mecanístico. Por ejemplo, si recuerdan, la obtención de acetales a partir de aldehídos y alcoholes, justamente este tipo de iones son intermediarios en el mecanismo. Y otro ion que puede aparecer con bastante facilidad, especialmente en el caso de los alcoholes, son aquellos que resultan de la pérdida de agua. Es decir, entre el oxidrilo y un hidrógeno de alguno de los restos de la molécula se va a perder agua, es decir, hay una pérdida de 18 unidades de masa nominal y me va a dar un pico que tiene el valor del peso molecular menos estos 18. No quiere decir de que sea una deshidratación del tipo de la que ustedes estudiaron en Orgánica 1, donde conduce un alqueno, tal como está mostrado acá, pero en muchos casos ese oxidrilo se va con otro hidrógeno de la molécula. De cualquier manera, para no complicar el tema, lo estamos postulando de esta manera, pero lo importante es la aparición de estos picos que resultan de la pérdida de agua desde el ion molecular. Y si tenemos en cuenta que el agua es una molécula neutra, al perder el ion molecular, que es un catión radical, una molécula neutra, este ion de M menos agua también tendrá que seguir siendo un catión radical. Como ejemplo, podemos ver el caso del butanol. Acá fíjense que escribimos directamente el ion molecular con el electrón desapareado y la carga sobre el átomo de oxígeno, y evidentemente si esta molécula, que es de pentanol de peso molecular 74, butanol de peso molecular 74, sufre un clivaje y tiene solamente un resto unido al oxidrilo, desde el punto de vista del clivaje alfa, la unión que se va a romper va a ser entre este metileno y este metileno, es decir, entre el carbono alfa con respecto al sitio del radical y el carbono beta con respecto al sitio del radical. Y a esto lo llamamos, volvemos a repetir, clivaje alfa. Y este clivaje alfa, bueno, que lo tienen con más detalle con los movimientos de electrones, es similar al que vimos anteriormente. ¿Cuál es la característica de este espectro de este ion? Fíjense, este es un alcohol primario y por clivaje alfa se obtiene este ion que tiene masa de 31. Si nosotros vamos al espectro, vamos a ver acá que justamente este espectro tiene un ion muy abundante, el más abundante de todos, por lo tanto vamos a decir que este es el pico base que corresponde a masa 31. Y esto va a ocurrir con todos los alcoholes primarios. Es decir, que si nosotros tenemos un alcohol y no sabemos si es primario, secundario o terciario, una posibilidad es hacer un espectro de masa y entonces tendríamos que encontrar en ese caso como ion o como muy abundante o como un pico muy intenso, un ion de masa 31 como ocurre acá.
Esto se dan cuenta entonces cómo contribuye la espectrometría de masa, cómo contribuye al análisis estructural de los compuestos orgánicos junto a los otros métodos que ustedes ya han estudiado, ultravioleta, infrarrojo y resonancia nuclear magnética. Si seguimos analizando el espectro, recuerden que yo ya les dije en la clase anterior que ustedes no van a ser capaces de interpretar o de decidir cada uno de esos picos que aparecen a qué ion corresponden, porque hay muchas fragmentaciones más complejas que conceptualmente no les interesan a ustedes y que yo no se las voy a explicar, pero podemos analizar algunos picos. Por ejemplo, acá estamos viendo que en el masa 74 hay un ion muy pequeñito. Ahora, evidentemente, ese ion pequeñito está correspondiendo al ion molecular del butanol. Los alcoholes en general, por la facilidad de fragmentación que tienen, ya sea a través de clivajes alfa o de deshidratación, dan iones moleculares poco abundantes, es decir, que se han fragmentado con facilidad. Si analizamos otra cosa, si tuviéramos la duda si realmente este pico de 74 corresponde al ion molecular, podríamos analizarlo un poco teniendo en cuenta la regla del nitrógeno. La regla del nitrógeno es la que nos decía que aquellos compuestos que no tienen átomos de nitrógeno van a tener pesos moleculares, masas nominales de pares. Entonces, esto es bien coherente, ese valor par es bien coherente con un alcohol que no tiene átomos de nitrógeno. Y otra cosa que podemos observar es la abundancia de un pico 56. Si nosotros pensamos que este ion molecular de 74 se transforma en de 56, estamos viendo que tiene una diferencia de masas de 18. Evidentemente, este es el pico que corresponde a la pérdida de agua. Acá tienen otro ejemplo de un alcohol, en este caso alcohol secundario. Fíjense que tratándose de un alcohol secundario, fíjense que el pico 31, que antes era muy característico de los alcoholes primarios, acá aparece con una muy baja intensidad, entonces no tiene relevancia. En este caso, si ustedes, en realidad, esto es como un tipo de ejercitación donde ustedes tendrían que ver qué picos pueden identificar y proponer el mecanismo de fragmentación basado en lo que vimos anteriormente. De cualquier manera, vamos a dar algunas pautas. Por ejemplo, está marcando un ion muy pequeño, prácticamente ínfimo, de masa 102, que evidentemente corresponde al ion molecular. Ese ion molecular entonces es muy pequeño, estando de acuerdo con lo que dijimos anteriormente, que ocurre en general en los alcoholes, que se fragmentan con mucha facilidad. Pues tenemos un pico de 84, que evidentemente con respecto al 102 tiene una diferencia de 18, me está dando la pérdida de agua que puede existir. Y también tenemos un pico de 87, después del ion molecular, el de mayor masa que encontramos es un pico de masa 87. ¿A qué podría corresponder? Si nosotros pensamos que de 102 a 87 hay una diferencia de 15, entonces ya podemos relacionar qué es lo que pasa con esta molécula cuando sufre clivajes de tipo alfa. Acuérdense, si yo escribiera el ion molecular de este alcohol con el electrón y la carga sobre el átomo de oxígeno, este carbono es el alfa y el carbono del metilo o este carbono o este que les estoy señalando en este momento, serían los carbonos beta. Es decir, que por clivaje alfa tengo la posibilidad de la ruptura entre el carbono 1 y carbono 2, dándome un ion carbocatión oxonio, como vimos anteriormente, que evidentemente va a ser el de masa 87, porque perdió el metilo. La otra posibilidad es que se rompa entre el carbono alfa y este otro carbono beta, en cuyo caso lo que se va a perder van a ser una masa de 57, que corresponde al butilo, y evidentemente el pico que resulta de la fragmentación a este nivel va a tener masa 45, que es el pico base. Entonces traten de analizar ustedes nuevamente qué picos pueden identificar. Los que pueden identificar solamente son los picos que corresponden a clivajes alfa o a la pérdida de agua desde el alcohol, y propongan el mecanismo de fragmentación tal como estaba indicado en la transparencia, en la diapositiva anterior.
En el caso de los éteres es muy semejante al caso de los alcoholes, solamente que, bueno, evidentemente no puede haber pérdida de agua en el caso del éter porque no tiene oxidrilo, pero sí va a haber clivaje alfa con los mismos criterios que vimos en el caso de los alcoholes. Y además, tratándose del oxígeno, un elemento electronegativo, van a aparecer rupturas que se llaman heterolíticas. Ojo, también en el caso de los alcoholes, pero no son tan importantes como el caso de los éteres que vamos a analizar ahora. Acá tenemos tres éteres distintos. Este podría ser un metil-etiléter, es decir, restos alquílicos de tipo primario. Busqué ese ejemplo justamente con esas características, restos alquilos primarios. Vemos acá está escrito directamente el ion molecular con el electrón desapareado y la carga positiva. Y evidentemente acá podrá haber un clivaje alfa, que es el que está indicado con las flechas curvas con punta de anzuelo. Entonces, este electrón más un electrón de esta unión entre el carbono alfa y el beta con respecto al sitio del radical van a generar una unión entre este carbono y este oxígeno, que es la que vemos acá. Y lo que vamos a perder evidentemente va a ser, en este caso, el resto R bajo la forma de radical libre. Este tipo de ion oxonio tiene su correlato con la otra estructura resonante, que yo no la escribí para que la escriban directamente ustedes, donde va a estar deslocalizado este par electrónico y acá la estructura va a ser de tipo carbocatiónica. Ahora, esto puede ocurrir prácticamente en la mayor parte de los éteres, van a tener clivajes alfa. Si los restos son distintos, por ejemplo un butilo y un etilo, siempre va a haber preferencia por la eliminación del resto mayor, más largo por clivaje alfa, lo que no quiere decir que no se obtengan los dos iones que corresponden a los clivajes alfa. Ahora, si acá yo pongo el ejemplo de una molécula que tiene un resto bencilo, y entonces, si yo pienso que este oxígeno es fuertemente electronegativo y al estar con carga positiva todavía el carácter de poder de atracción de electrones es mayor, es probable que este oxígeno actúe a través de su efecto inductivo atrayendo este par electrónico íntegro de la unión que se va a volcar sobre el átomo de oxígeno. Un par electrónico completo sobre el átomo de oxígeno. Y entonces se va a liberar el carbocatión de tipo bencílico, un carbocatión de tipo bencílico, que es el que está escrito acá. Por supuesto, ustedes saben que los carbocationes bencilo están fuertemente estabilizados por deslocalización de la carga en el núcleo bencénico, entonces corresponde a ustedes escribir las otras tres estructuras resonantes que acá faltan, que son aquellas que van a tener la carga positiva en las posiciones orto y para del núcleo bencénico. Fíjense que siempre la fragmentación nos está llevando a un ion estabilizado. En este caso la ruptura fue de tipo heterolítica, estamos usando una flecha curva pero con la punta normal, con doble punta con la punta normal, y en vez de lo que vamos a indicar la letra I, que está diciendo que eso se produjo por un efecto inductivo, que en este caso es el que determina el clivaje heterolítico. Y el último ejemplo es muy similar al anterior. Nuevamente el oxígeno puede atraer el par electrónico de esta unión con mucha facilidad porque se va a formar un carbocatión de tipo alílico, que ustedes ya saben que los carbocationes de tipo alílico son aquellos también que están estabilizados por resonancia y lo vieron en muchos temas de orgánica 1. Entonces, son tres ejemplos de clivajes: uno clivaje alfa, dos clivajes tipo heterolítico debido a efectos inductivos que conducen a iones estabilizados, que nos permiten entonces explicar por qué esa fragmentación es favorecida y por qué me va a dar un haz con mucha cantidad de iones, o dicho de otra manera, un pico muy intenso en el espectro de masa. Acá tienen otro ejemplo del isopropil butiléter. Acá voy a tener, esto se los dejo a ustedes como ejercitación, podrán identificar estos iones que ven acá, desde el ion molecular hasta los iones que vienen del clivaje alfa. Ahora, aquí
también no solamente nos van a aparecer iones de clivaje alfa, piensen ustedes que los dos restos que están unidos al átomo de oxígeno son carbocationes de tipo secundario. Y ustedes también saben que los carbocationes secundarios también tienen una estabilidad considerable. Entonces, también podrá haber un clivaje de tipo heterolítico que va a conducir al carbocatión isopropilo, que es el que corresponde al pico 43, o otro clivaje heterolítico que va a corresponder al carbocatión butilo, sec-butilo en este caso, que es el que corresponde a masa 57. Los otros picos, el 87 y el 101, van a corresponder a los clivajes alfa, tanto el que corresponde a la ruptura de la unión carbono-metilo o carbono-metilo, o a la ruptura entre el carbono alfa y el beta con eliminación del resto etilo. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de derivados halogenados que también tiene algunas características muy parecidas al anterior, porque también en este caso se van a producir clivajes alfa por el simple hecho de que si esta molécula, por ejemplo, tomando el caso del cloruro de isopropilo, no lo tienen escrito la fragmentación, pero les queda como ejercitación. Yo tengo pares de electrones sin compartir sobre el átomo de cloro. Por lo tanto, entre los electrones N o los electrones sigma, la pérdida de electrones del átomo sin compartir del átomo de cloro va a ser favorecida, por lo cual me va a quedar un electrón desapareado y una carga positiva sobre el átomo de cloro. Y esto me va a poder luego entonces sufrir un clivaje alfa similar al que vimos anteriormente. Si este es el sitio donde está el electrón desapareado, es decir, el sitio del radical, este es el carbono alfa y cualquiera de los dos metilos corresponde al carbono beta. Siempre les vuelvo a repetir, con respecto al sitio del radical, no el criterio que se usa de letras griegas para nomenclatura, porque es cuando es en este caso sería parecido, pero en otros casos difiere. Cloro, sitio del radical, carbono alfa y carbono beta. Lo que acá me interesa en particular, porque desde el punto de vista del clivaje es muy parecido al de alcoholes y éteres que vimos anteriormente, es qué pasa cuando en la molécula existe cloro. Cuando en la molécula existe cloro, el cloro, yo ya se los di como se los puntualicé, como ese tipo de átomos que tienen isótopos pesados, y, digamos, de mayor peso y con una abundancia importante. Por ejemplo, recuerden ustedes que el cloro más abundante es el de cloro 35, pero tiene un isótopo que es el de cloro 37, esto lo vimos en la clase anterior y está bien indicado, donde ese cloro 37, si bien es menos abundante que el 35, tiene una abundancia importante. En realidad, en una molécula, por cada 3 átomos de cloro 35 existirán un átomo de cloro 37. Como los equipos de masa, evidentemente, diferencia perfectamente, por ejemplo, un ion que tenga cloro 35 del ion que tenga cloro 37 porque tiene 2 unidades de masa de diferencia, es que nosotros vamos a ver todos aquellos iones, ya sea cationes, ya sea cationes radicales, donde exista cloro, vamos a ver 2 picos donde el de menor masa tiene 2 unidades de diferencia con respecto al de mayor masa, y la relación más o menos de altura, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista, es de 3:1. Evidentemente, estos picos de 78 y 80 corresponden a los iones moleculares del cloruro de isopropilo, el de 78 con el ion con el cloro 35 y el de 80 con el cloro 37. Fíjense entonces ustedes cómo la espectrometría de masa me está, viendo esta característica de estos pares de picos, me está alertando sobre la posibilidad de existencia de un átomo de cloro en la molécula. Nosotros habíamos visto, cuando explicamos el tema de los isótopos, habíamos visto un caso todavía más importante, más notorio, mejor dicho, como es el caso del bromo, que tiene 2 isótopos también con una diferencia de masa
de 2, pero prácticamente con la misma abundancia. En el caso del cloro, lo que tenemos que buscar es justamente esa relación de picos con 2 unidades de masa, con una relación de alturas de 3 a 1. Y si nosotros seguimos con eso, podemos ver acá que tenemos nuevamente 2 picos, el de 63 y el de 65, que tienen 2 unidades de masa de diferencia y una relación de alturas de 3 a 1. Eso entonces lo que me está indicando que evidentemente este es un fragmento que provino de la fragmentación de la molécula de cloruro de isopropilo, donde en ese fragmento, que debe ser un catión, evidentemente, tiene átomos de cloro. Y eso, si ustedes cuando estudien el tema y repasen todo lo que estuvimos viendo, se van a dar cuenta que simplemente esos picos 63-65 resultan del clivaje alfa del ion molecular, donde se ha perdido el metilo. Fíjense, el de 78, que tiene cloro 35, me dio un ion 63 con 15 unidades de diferencia. Esas 15 unidades de diferencia corresponden evidentemente a la pérdida de un metilo. Y por supuesto, de la misma manera, el de 80 va a transformarse en el que corresponde a 65 con las 15 unidades de diferencia. Evidentemente el pico más abundante es el de masa 43, se los está mostrando, es el pico base, es decir, el más abundante y el que se toma como referencia y con un valor del 100%, y evidentemente el 43 corresponde al ion isopropilo, es decir, que este ion 43 está proveniendo de una ruptura heterolítica resultado del efecto inductivo del átomo de cloro. En el caso de las aminas seguimos, son distintos grupos funcionales, pero todos tienen la misma característica: éteres, alcoholes, éteres, derivados halogenados, aminas, todos tienen la misma característica, y nuevamente vamos a ver la posibilidad de clivajes alfa y la posibilidad de rupturas heterolíticas. Acá, por ejemplo, vamos a tomar una amina, que es una amina terciaria, tiene 2 restos y tiene un resto que está, cuya estructura está un poquito más aclarada. Evidentemente esta es la molécula. Estamos haciendo toda la fragmentación completa, el bombardeo con electrones altamente energéticos, la pérdida de un electrón de la molécula, que evidentemente entre los electrones sigma y los N, evidentemente el electrón N es el que va a perderse con más facilidad y va a conducirnos al ion molecular, catión radical, como lo ven en esta estructura o lo ven en la forma indicada en forma general para los iones moleculares. Y acá nuevamente se pueden romper las uniones entre el carbono alfa y el carbono beta por el mismo mecanismo que vimos anteriormente. Este electrón busca otro para compartirlo y que se forme una unión nitrógeno-carbono, y lo va a lograr de esta unión entre el carbono alfa con respecto al sitio del radical y el carbono beta, es decir, la unión que se va a romper es esta unión. Se va a perder todo este resto, varía de acuerdo a la naturaleza del R, y lo que voy a obtener es un ion iminio. Y al igual que en todos los casos anteriores, este catión iminio va a estar estabilizado entre una estructura iminio y una estructura de tipo carbocatiónica. Esta estabilización es la que favorece, es la responsable de la fragmentación tal como se estuvo viendo. Por supuesto, eso puede ocurrir también con los otros restos, y en general la pérdida del resto más grande siempre es la más favorecida, pero lo más probable es que se obtengan iones que correspondan a clivajes de todas esas uniones entre los carbonos alfa y los beta. Acá tenemos el espectro de una molécula, de una amina, nuevamente, en este caso es una amina secundaria, esta es la etilpropilamina, este es el sitio del radical, ya estamos escribiendo acá directamente, este es el ion molecular, este es el sitio del radical, este carbono es alfa, este es el beta, es la unión que se va a romper. Este es el carbono alfa, este es el beta, esta es la unión que se va a romper. La tiene indicada con esas líneas rojas. Y los iones resultantes van a ser los que correspondan a estos dos iones iminio. Acá también a tipo de ejercitación pueden escribir las estructuras resonantes que explican la estabilidad de estos iones y las fragmentaciones preferidas.
Fíjense acá también que el ion molecular es bastante bajo, que en este caso el ion molecular es impar y eso está de acuerdo con la existencia de un átomo de nitrógeno. Es decir, siempre que nosotros queremos asignar un ion molecular en un determinado espectro, cuando presuponemos cuál es la estructura, tengamos que tener en cuenta, para no equivocarnos, si este ion molecular puede corresponder al ion molecular, ese ion de masa alta puede corresponder al ion molecular siempre que se respete la regla del nitrógeno. Acá se respeta perfectamente porque tiene un átomo de nitrógeno y es un valor de tipo impar. Y acá tenemos los dos iones que corresponden a los dos clivajes alfa. Del 87 a 72 tenemos 15 unidades de diferencia, evidentemente se ha perdido un metilo, y del 87 al 56 debemos tener 29 unidades de diferencia, lo que nos está indicando que se perdió el resto etilo. Fíjense que es más abundante cuando el clivaje alfa se produce sobre el resto más largo. Bueno, en el caso de los compuestos carbonílicos, vamos a estudiarlos en forma conjunta, todos los compuestos carbonílicos que ustedes han visto en el transcurso de los cursos de orgánica que han hecho o que están haciendo. Es decir, cuando yo quiero indicar en forma general un compuesto carbonílico, de acuerdo a la naturaleza del resto X, puedo tener distintos compuestos. Por ejemplo, si X es un hidrógeno, estoy en el caso de los aldehídos. Si X es un resto alquilo, o alquilo o arilo, y este R también es un alquilo arilo, esto será una cetona. Si X es un oxidrilo, esto será un ácido carboxílico. Si X es un alcoxilo, estaremos en presencia de un éster. Si X es un amino o un amino sustituido, estaremos en presencia de una amida. Desde el punto de vista conceptual, los clivajes, digamos, más comunes de este tipo el clivaje más común de este tipo de compuesto va a ser el clivaje alfa. Ya en realidad en la primera clase estuvimos hablando de clivaje alfa y de estos iones acilios, que yo se los di justamente como ejemplo típico porque es una de las fragmentaciones más comunes. Ahora vamos a repasar por qué esto es un clivaje alfa. Si tengo cualquier molécula en forma general, una molécula con esta estructura me está indicando que yo puedo tener electrones N sobre el átomo de oxígeno, tengo dos pares, ya saben, electrones pi y electrones sigma. Evidentemente, luego del bombardeo con electrones altamente energéticos, los electrones N se van a liberar con más facilidad, de manera que la estructura más probable que corresponda al ion molecular va a ser la que corresponda a la pérdida de un electrón no compartido del átomo de oxígeno. Son más fácil ionizar, es decir, la pérdida de ese electrón está relacionada, ya se los dije, con los potenciales de ionización. Ahora, ya a partir del ion molecular puede suceder que la molécula se rompa a este nivel o a este nivel. ¿Por qué? Porque si este es el oxígeno, es el átomo que porta el electrón desapareado, este es el sitio del radical, el carbono que está unido, en este caso el carbono del carbonilo, lo vamos a llamar en espectrometría de masa y en clivaje, lo vamos a llamar carbono alfa, y el que está unido va a ser el carbono beta o un átomo beta. De manera que si se produce el clivaje alfa, este electrón se va a volcar sobre esta unión carbono-oxígeno y con un electrón de esta unión va a generarme una nueva unión covalente y yo voy a escribir al fragmento de esta manera como con un triple enlace covalente. Y lo que se va a eliminar va a ser, por ejemplo, va a ser este resto con su electrón como radical libre. Este ion, ya hablamos en la clase anterior que ustedes no lo identificaban, en realidad es un ion acilio.
Queda para ustedes, por lo menos repasar la clase anterior y escribir la otra estructura, que es la que ustedes más conocen, porque es la que cuando hacen los mecanismos de reacción de este ion, donde participa el ion acilio. Por ejemplo, en las reacciones de Friedel-Crafts lo escriben con la estructura contribuyente. Pero la realidad es que este ion acilio tiene dos estructuras resonantes, que desde el punto de vista de la estabilidad, esta es la más importante porque tiene mayor cantidad de enlaces de enlaces directamente, de pares electrónicos compartidos, pero que conviene escribir las dos estructuras porque nuevamente entonces estamos avalando que estamos explicando que esta fragmentación va a ser muy probable porque el ion que se obtuvo es un ion estabilizado por resonancia. Posteriormente lo que puede ocurrir con este tipo de moléculas es la pérdida del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque este carbono, si ustedes escriben la otra estructura, como yo se las escribí en la primera clase, van a ver que tengo una carga positiva sobre el átomo de carbono, por lo cual va a atraer electrones y va a poder producirse con facilidad un clivaje heterolítico entre este carbono y el resto X, por eso lo estoy indicando con la letra I del efecto inductivo, la pérdida de monóxido de carbono y la generación de un catión cuya masa va a depender del tipo de compuesto del que partí. Desde el punto de vista general podemos pensar que lo mismo va a estar ocurriendo si en vez de perder el resto R, pierde el resto X. Es decir, si nuevamente un clivaje alfa entre el carbono alfa y el átomo beta, en este caso indicado con el X, con un mismo razonamiento al que hicimos anteriormente, me va a conducir a otro ion acilio que también va a tener su contraparte en la otra estructura resonante, que va a ser aquella que ustedes ya tienen que saber, tiene la carga sobre el átomo de carbono y que tiene en vez de 3 enlaces, tiene 2 enlaces covalentes solamente. Y acá le puede pasar lo mismo que en el caso anterior, debido al efecto inductivo de ese carbonilo, atrae electrones, se produce un clivaje de tipo heterolítico, perderá el monóxido de carbono, en este caso me va a dar un carbocatión que va a tener un valor de, en este caso, que corresponda a este resto R. Si esto es fíjense, si esto es un catión, la pérdida de una molécula neutra me va a originar nuevamente otro catión. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Esto era un catión radical, pero si pierde un radical lo que se genera es un catión. Si el catión pierde una molécula neutra, lo que se obtiene sigue siendo catión. Eso es lo que tienen que entender, ese equilibrio de cargas que tienen que respetar para poder hacer en forma correcta la transformación. Hay otro tipo de clivaje que puede haber en compuestos carbonílicos, que es más complejo, se intenta reordenamiento, que lo vamos a ver al final. Lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos puntuales de este tipo de fragmentaciones. Por ejemplo, vamos a tomar ácido benzoico. El ácido benzoico corresponde a este ejemplo general, donde el X es un oxidrilo. Acá tengo el ion molecular, recuerden que lo puedo escribir como más punto y como acá tal vez estoy dudando dónde está el electrón desapareado, evidentemente tendría que estar sobre el carbonilo, pero también podría haber algunos sobre el oxígeno. El ion molecular lo voy a escribir en forma general con una llave y con un corchete y un medio corchete y un más punto, indicando que eso es un catión radical. El clivaje alfa en este caso, vamos a ver, el más importante es aquel donde se rompe entre el carbono y el oxidrilo. Es decir, si ustedes quieren hacer el mecanismo, tendrán que escribir un ion molecular que tenga el electrón y el desapareado y la carga sobre el átomo de oxígeno y luego este clivaje alfa. Ese es más importante, por eso es el único que escribimos, y fíjense que me da un ion acilio, en este caso es el ion benzoilo. Le podrían escribir las estructuras resonantes para ver cómo está estabilizado, que tiene masa 105. Este ion a su vez podrá perder el monóxido de carbono y me va a dar un ion de masa 77.
No es que lo sepan de memoria, pero van a ver que vamos a ver otros ejemplos y siempre el ion 105 acompañado del ion 77 me están indicando iones con esta característica, es decir, la presencia de un núcleo aromático unido a un carboxilo o a un carbonilo. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el caso de un aldehído. Con respecto al ejemplo anterior, general, el X era un hidrógeno y el resto R es un metilo. Aquí el pico más abundante que estoy encontrando es un pico de masa 44. Evidentemente, si yo sé que es esta estructura, este pico de masa 44 va a corresponder al ion molecular. Es decir, que es una estructura, es un ion molecular bastante estable. No llega a ser el pico base, pero es un ion muy estable. Ahora, ¿qué es lo más característico de este espectro? Que aparece un ion, no tienen los números, pero ustedes pueden escribirlo. Si este es el de masa 44, este que está al lado de menor masa será un pico de masa 43. Es decir, que apareció un pico M de ion molecular menos 1. ¿Qué significa en función de lo que vimos anteriormente? Que evidentemente se ha generado un ion, pero por ruptura de la unión entre este carbonilo y el hidrógeno. Por clivaje alfa se ha generado un ion donde ha perdido un átomo de hidrógeno. Y eso es característico de todos los compuestos aldehídicos. Es decir, si yo veo un compuesto que pienso que es un compuesto de tipo carbonílico y veo un pico M-1, lo más probable es que me tenga que inclinar por la presencia de un aldehído. Un ácido no lo va a dar en general, un éster, una amida, una cetona tampoco. Entonces, acá nuevamente estamos viendo cómo el espectro de masa me puede ayudar a orientarme con respecto a la estructura del compuesto. Hay un pico muy abundante que es el de masa 29, que corresponde a la pérdida, fíjense, entre 44 y 29, que es tengo 15 unidades. Evidentemente perdió el metilo y es la otra fragmentación, el otro clivaje alfa que es posible. Es decir, acá prácticamente existe clivaje alfa con pérdida del hidrógeno y clivaje alfa con pérdida del metilo. Este ejemplo que vemos acá, nuevamente vemos las mismas características anteriores. 106 es un pico prácticamente el de mayor masa y el de 105 es el pico M-1. Nuevamente esto nos tiene que alertar con respecto a la presencia de un aldehído. Evidentemente este es el espectro del benzaldehído. Carbono 6, hidrógeno 5. Benzaldehído. Clivaje alfa, perdió un hidrógeno. Ustedes hagan el mecanismo de fragmentación con todos los movimientos de los electrones. Y también vemos entonces que la pérdida del hidrógeno me lleva al ion de masa 105, que va a ser la que corresponde al ion benzoilo, como lo vimos anteriormente en el ácido benzoico. Es decir, nuevamente 105 y 77 me están indicando de que ahí tengo un resto benzoilo que se ha generado. Es decir, acá los picos importantes son el ion molecular, 105 el M-1 y luego el pico de 105 que pierde una molécula de monóxido de carbono y me da el pico de masa 77. Esa transformación del 105 a 77 la tenían clara en el ejemplo anterior y me muestra la presencia de un benzoilo. Es decir, el pico de 105 me está indicando la pérdida del hidrógeno, es decir, aldehído. Y a su vez el valor que es 105 me está indicando que es un benzoilo. Y acá tenemos otro ejemplo que es una cetona, en este caso es la acetofenona, es la metilfenilcetona, donde vemos 120 el ion molecular, ese ion molecular par, porque este es un compuesto que no tiene átomos de nitrógeno, no tengo M-1, por lo tanto descarto que pueda tratarse de un aldehído, tengo un pico de 105 y uno de 77, que me está indicando la presencia de un benzoilo. 120 menos 105 me indica que perdió metilo.
Y el de 105 es muy típico de esta parte estructural, que es el de un benzoilo. Y el de 77 me avala que el 105 era el benzoilo porque perdió el monóxido de carbono. Entonces remarquen bien la importancia de estos picos 105 y 77 que me están indicando que en la estructura tengo un fragmento con el resto benzoilo. Bueno, y ahora el punto final digamos, como mecanismos, vamos a ver un mecanismo un poquito más complejo. Antes no lo dábamos porque disponíamos solamente de una clase para espectrometría de masa, pero debido a lo sugerido y decidido por la profesora a cargo del curso, la doctora Orelli, dio 2 clases, así que no podemos no hablar de un reordenamiento que se conoce con el nombre del investigador que lo estudió, que se llamaba McLafferty de apellido. Primero vamos a ver qué requiere una molécula para sufrir el reordenamiento. Por empezar, ya la palabra reordenamiento les dice que va a haber ruptura y uniones, rupturas de uniones y generación de nuevas uniones, porque los átomos van a estar unidos de una forma distinta a la del ion primitivo. Entonces hay realmente reordenamiento. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere un doble enlace, y ese doble enlace puede ser un doble enlace carbono-carbono, pero muy comúnmente es un carbonilo. Y para ustedes solamente vamos a ver el caso de los carbonilos, que es el caso más común. Y después les va a decir que requiere la presencia de un hidrógeno gamma al doble enlace. Ojo, cuando aquí le están diciendo un hidrógeno gamma con respecto al doble enlace, es gamma con respecto al carbonilo, ya no es gamma con respecto al sitio del radical, que era lo que usábamos para la parte de clivaje. Es gamma con respecto al carbonilo, es decir, es el clivaje, el criterio del empleo de letras griegas como para nomenclatura. Ahora lo vamos a ver más claramente. Antes de ver qué es lo que se observa, vamos a ver, por ejemplo, esta molécula que escribimos. Este puede ser un compuesto carbonílico en general, el X puede ser un hidrógeno, puede ser un alcoxilo, un amino, cualquiera de los compuestos carbonílicos que hemos visto en forma general. Pero por el otro lado tiene una cadena carbonada que tiene un carbono alfa, beta y gamma con respecto al carbonilo. Acá yo estoy usando las letras alfa y beta, pero siempre con respecto al carbonilo. Es decir, que cuando ustedes emplean las letras griegas siempre tienen que, en estos temas, no en una nomenclatura común, es donde ya saben que van a usar este criterio de empleo de letras griegas. Pero en espectrometría de masa siempre hay que decir, yo me refiero a alfa, beta o gamma con respecto a quién. En los clivajes alfa y beta con respecto al átomo que lleva el electrón desapareado. Pero cuando estoy hablando de reordenamiento de McLafferty, voy a decir que tiene un hidrógeno gamma con respecto al carbonilo. Es lo que les decía acá, presencia de un hidrógeno gamma con respecto al doble enlace, en este caso con respecto al carbonilo. Entonces ya voy a escribir la molécula de esta manera. Vamos a ver primero cómo podemos interpretar con los movimientos de electrones los clivajes y luego vamos a ver cuáles son los clivajes que se observan y por qué se produjo un reordenamiento. Nosotros lo estamos escribiendo de esta manera, como si fuera un hexágono regular, porque tengo realmente un oxígeno, un carbono, tengo 6 átomos, oxígeno, carbono, 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 hidrógeno. Y digamos, el arreglo conformacional que toma la molécula hace que este hidrógeno, al ser gamma con respecto al carbonilo, se encuentre en el espacio, en las cercanías de un átomo de oxígeno, del átomo de oxígeno que tiene el electrón desapareado. Entonces, lo que se acepta es que el hidrógeno con uno de los electrones se va a unir al átomo de oxígeno y me va a quedar unido, como lo estamos viendo acá. Por supuesto, acá me quedó otro electrón desapareado que se volcará sobre esta unión y va a haber todo un movimiento de electrones que los tienen indicados de esta forma que me va a justificar que se va a romper esta unión
entre el carbono alfa con respecto al carbonilo y el carbono beta. Entonces, el hidrógeno se lleva su electrón y queda unido al oxígeno. A su vez, este electrón con otro electrón formará una unión carbono-carbono y va a necesitar un electrón de esta unión y la otra con el que nos había quedado del carbonilo, me va a generar un doble enlace carbono-carbono. Entonces, si ustedes analizan bien todos esos movimientos que están todos indicados con flechas curvas con punta de anzuelo, lo que me está indicando que todos los clivajes que se están produciendo son de tipo homolítico, probablemente a través de un estado de transición de tipo hexagonal, van a traer como consecuencia la ruptura de la unión carbono-hidrógeno, ya el hidrógeno me queda unido al oxígeno, y la ruptura entre la unión carbono alfa y beta con respecto al carbonilo. En conclusión, toda esta parte de la molécula me genera un alqueno como molécula neutra, un alqueno, mientras que la otra parte de la molécula me va a generar una unión del carbono del carbonilo con el metileno. Esta unión de doble se transformó en simple y el oxígeno unido al hidrógeno. Por eso lo que les dice es que se observan dos clivajes. Uno es el clivaje entre un hidrógeno gamma, que es este hidrógeno gamma, con migración del hidrógeno gamma al sitio del radical. ¿Se dan cuenta? Se rompe la unión entre el carbono y un hidrógeno gamma. El hidrógeno gamma con su electrón se une al oxígeno que tenía el electrón desapareado. Y otra unión que se va a romper va a ser la unión entre el carbono alfa y beta con respecto al doble enlace, es decir, con respecto al carbonilo. Les aclaré esto, si los complica, mejor no lo pongamos porque es con el clivaje es beta con respecto al sitio del radical. Pero esto, si les parece, es la terminología que pueden encontrar en algún libro, pero si les parece, lo sacan con que entiendan bien que la unión que se rompe es esta, que es la entre el carbono alfa y beta con respecto al carbonilo. Es decir, siempre voy a obtener una molécula neutra y voy a obtener un catión radical que tiene el átomo de oxígeno, que mantiene el átomo de oxígeno que llevaba la molécula original. Ahora vamos a ver otros ejemplos donde van a ver que lo aplicamos en forma general. Por ejemplo, acá están en rojo unas flechas que agregué esta mañana que serían las que faltaban para ver bien cuáles son las uniones que se rompen, porque los dos electrones se fueron, uno para un lado y el otro para el otro lado. Entonces acá faltaría poner sobre este átomo de oxígeno el electrón y la carga. Acá falta, eso lo tengo que agregar, el electrón, arréglenlo ustedes, un electrón y la carga positiva sobre el átomo de oxígeno. El hidrógeno gamma con su electrón migra al átomo de oxígeno, se genera por todos estos movimientos electrónicos una unión carbono-metileno que vemos acá, y esta unión es la que se rompe porque un electrón se usa en esta generación de este doble enlace y el otro electrón se usa en la generación del otro doble enlace. Se los marco de nuevo para que lo vean. El hidrógeno del carbono gamma, es decir, el hidrógeno gamma con su electrón se une al átomo de oxígeno que tendría que tener escrita la carga positiva y el electrón desapareado y me genera el oxidrilo. Eso implica un movimiento de electrones donde se genera un doble enlace carbono-metileno, que es este que ven acá, a expensas de un electrón de la unión primitiva carbono-oxígeno y de esta unión que es la que se va a romper. Y finalmente esta unión evidentemente se rompe porque los dos electrones se usan en algo que son la generación de estos compuestos. Por lo tanto, los productos finales van a ser el radical catión o el catión radical oxigenado y la molécula de alqueno, que en este caso tiene un metilo porque la molécula no solamente tiene carbono gamma, sino también tiene un carbono delta, un metilo, y podría ser cualquier otro resto que no sea metilo.
Y la otra posibilidad es el clivaje alfa, que conduce, por un lado, al ion acilio con la pérdida del metilo y por el otro lado al ion acilio con la pérdida del resto de 4 átomos de carbono con respecto a este resto butilo. Entonces estos dos iones corresponden a cationes que provienen de clivaje alfa, mientras que acá tengo el clivaje que corresponde al reordenamiento de McLafferty, es un poquito más complejo, que me conduce a un catión radical oxigenado y a una molécula de alqueno. Fíjense, esto es un catión radical. Este M yo le tendría que haber puesto M más punto. Voy a arreglar el apunte del campus y se los voy a mandar con todas estas correcciones. Acá le tendría que poner carga positiva y electrón desapareado. Los dos clivajes alfa, si esto es catión radical, tiene más punto, el clivaje alfa se pierde el radical libre, por lo tanto el ion acilio resultante simplemente será catión propiamente dicho. Mientras que por McLafferty, este catión radical, que es más punto, me va a originar una molécula neutra y otro catión radical. ¿Por qué acá no lo había puesto ahí arriba, el más punto? Porque lo puse acá, pero para entender bien el clivaje es más correcto que yo lo escriba el más punto acá, cosa que voy a arreglar. Otra molécula muy parecida, todo lo que vamos a ver ahora es prácticamente muy parecido, es el caso de este éster. En este caso, un resto X sería un metoxilo y tengo una cadena carbonada que tiene, con respecto al carbonilo, tiene carbono alfa, beta y gamma. Eso es lo que a mí me interesa, e hidrógenos gamma. Este ion molecular que se generó a partir de este pentanoato de metilo, tal como que corresponde, es el nombre que le corresponde, tiene entonces los dos requisitos para que se produzca el reordenamiento de McLafferty. Por un lado tiene el carbonilo y por otro lado tiene hidrógenos gamma. Entonces nuevamente escribimos la molécula de esta manera, digamos, distribuidos los átomos que forman estos eslabones como si fueran los vértices de hexágono, y evidentemente para el reordenamiento del McLafferty este hidrógeno con su electrón se va a unir al oxígeno, va a generar una unión oxígeno-hidrógeno, se va a romper la unión entre el carbono alfa y el beta porque un electrón va a ir a esta unión entre estos dos átomos de carbono y la otra va a generar esta unión carbono-metileno. Los fragmentos finales van a ser el catión radical oxigenado y en este caso nuevamente la molécula de propeno, es decir, el alqueno, molécula neutra. Y estamos indicando también el clivaje alfa que va a ser más favorecido, que va a ser aquel que perdió el metoxilo. Esto es muy característico de los ésteres. Si yo tengo un éster, tengo que pensar que ese ion molecular me ha perdido el metoxilo y me dio el ion acilio correspondiente, que es el que tienen escrito acá. Nuevamente, como ejercitación, las dos estructuras resonantes de este ion acilio y luego la posibilidad de pérdida del monóxido de carbono a través de un efecto inductivo. Aquí tendríamos que escribirle la letra I, que indica un clivaje heterolítico a través de un efecto inductivo del carbonilo. Y creo que este es el último, falta otro. Otra molécula es, por ejemplo, una butanamida, es decir, es una amida con respecto a la forma general que escribimos los compuestos carbonílicos. El X es un amino y el resto exactamente parecido a los casos anteriores. Esta molécula va a tener los dos requisitos que se necesitan para que haya reordenamiento de McLafferty. Repetimos, carbonilo e hidrógeno gamma con respecto al carbonilo. Este sería el ion molecular más punto, bien indicado acá sobre el átomo de oxígeno. Acá se ven como crucecitas, pero en realidad son puntos, punto y carga positiva. Y el reordenamiento de hidrógeno implica la ruptura de la unión hidrógeno-carbono, hidrógeno gamma, carbono gamma, con un electrón que con este electrón que está desapareado me va a generar la unión oxígeno-hidrógeno. Luego los movimientos de electrónicos siempre de a uno, por eso vamos a usar siempre flechas curvas con
con punta de anzuelo, y a través de esos movimientos electrónicos que estaban indicados en los casos anteriores, ustedes aplíquenlo a este caso, se romperá la unión entre el carbono alfa con respecto al carbonilo y el carbono beta con respecto al carbonilo, y en este caso el alqueno que se me va a generar va a ser en este caso el estireno, es decir, el feniletileno. Catión radical, oxigenado, alqueno, en este caso la molécula de estireno por este fenilo que está unido al carbono. Las otras fragmentaciones posibles van a ser las dos de los clivajes alfa. Acá están indicadas todas las posibles. Por un lado, el clivaje alfa, donde se pierde la parte hidrocarbonada. Esto luego podrá perder monóxido de carbono, lo que pasa que el amino como catión no se va a detectar porque los iones de masa muy baja no se detectan en el espectro, tiene que tener por arriba 40, en general se empiezan a mostrar, pero este ion podrá detectarse. La otra posibilidad es que pierde el amino, en ese caso se observa el ion acilio, catión propiamente dicho, ustedes le van a escribir las dos estructuras resonantes, y finalmente por efecto inductivo, que vamos a escribir acá la letra I, debido al efecto inductivo del grupo carbonilo, el clivaje heterolítico queda monóxido de carbono neutro y un catión. Es decir, catión radical, pierde molécula neutra, obtengo otro catión radical. Pero si el catión radical pierde un radical libre, como es este que tendríamos que escribirle el electrón desapareado, voy a obtener cationes. Acá nuevamente, si pierde el amino, es decir, la otra posibilidad de clivaje alfa, está acá sí, acá tiene el punto bien puesto, me va a dar un catión propiamente dicho, porque del catión radical el electrón se fue como radical libre o como agrupación molecular con un electrón desapareado, y un catión propiamente dicho. Catión propiamente dicho pierde monóxido de carbono, obtendré otro catión propiamente dicho. Y otro ejemplo, benzoato de isopropilo. Otra molécula que cumple, la tienen escrita acá de una manera y acá de otra manera. Esta forma de escribirla es para entender bien el reordenamiento de McLafferty. Vemos que esta molécula tiene las características que se requieren para el reordenamiento. El carbonilo y luego un resto que no es un resto hidrocarbonado como el que vimos anteriormente, que eran todos carbonos. En este caso es un resto alcoxilo, pero desde el punto de vista del concepto es lo mismo, porque este oxígeno es el átomo alfa con respecto al carbonilo, este es el beta y este es el gamma. Tengo un carbono gamma con respecto al carbonilo que tiene por supuesto un hidrógeno gamma. Entonces el reordenamiento de McLafferty es exactamente igual a los casos anteriores, donde en vez de tener oxígeno teníamos un metileno. Es decir, que un éster acá también se va a romper, no por la parte hidrocarbonada, sino a través del alcoxilo, pero las condiciones para que haya reordenamiento de McLafferty se van a dar perfectamente igual. Entonces veo que el hidrógeno se va a unir llevándose un electrón y produciéndose este clivaje de la unión, se une al oxígeno. Esta unión entre el oxígeno, que funcionaba como átomo alfa con respecto al carbonilo, y el beta, se va a romper por los movimientos electrónicos que vimos y que ustedes van a escribir, y entonces me va a quedar un carbocatión oxigenado, acá doblemente oxigenado porque ya tenemos otro oxígeno más, y un alqueno como molécula neutra. Y la otra posibilidad es el clivaje alfa. Acá vamos a ver el más común, que es la pérdida del alcoxilo a través del clivaje alfa. Se va a ir todo esto como radical libre y me va a dar el catión benzoilo famoso de valor 105, que pierde monóxido de carbono, me da el 77. Es decir, la dupla 105-77 me está alertando por esta parte de la estructura, como vimos anteriormente. Bueno, nada más, con esto terminamos la clase y espero que les haya sido de utilidad.